golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. Bienvenido seas, hermano, a este culto de este domingo tan maravilloso, tan hermoso, que estamos delante de nuestro Padre para alabarlo y para bendecirlo, para glorificar su santo nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, dice su palabra. Vamos a leer el Salmo 133. Les quiero invitar a abrir su Biblia, si gustan hacerlo conmigo, y si no pueden seguir la letra. Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, aleluya, Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque este es el día que hizo Jehová, dice, y nos gozaremos en la presencia de nuestro Padre, alabándole, bendiciéndole y dándole la gloria y la honra, Señor, porque tu nombre es para siempre. Aleluya. Bendito seas, Jehová. Bendito seas, Padre amado, porque tú nos traes con ese propósito de bendecir tu nombre, de alabarte en esta mañana. Y te damos gracias porque tú tienes ese propósito, Señor, que tus hijos te alaben, que tus hijos te bendigan y levanten sus manos y digan gloria a Dios, aleluya, amén, para siempre es tu misericordia, Señor. Comenzamos cantando y alabando a nuestro Padre. Amén. Thank you.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gózate del Señor, hermano, y danza. Alábale a nuestro Padre, que es digno de ser alabado y glorificado. ¡Alaba, Señor! Señor.
estamos alabando el nombre del Señor y vamos a leer en esta mañana en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén, Señor. Aleluya, Padre. Así queremos estar, Señor, delante de tu presencia, como esa frescura que tú nos das, Señor, porque dice que echaremos raíces y que tú en tiempos de calor no sentiremos ese calor, ese agotamiento, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos de todo tu amor, de toda tu misericordia, Señor. Porque estamos, Señor, pidiéndote que tú nos fortalezcas, que tú fortalezcas a tu iglesia, que fortalezcas a tu pueblo, Señor. En tiempos de dificultad, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Alabanza te damos, Señor, y gloria a tu nombre, porque solo tú eres Jehová, Dios de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. Esta batalla, Señor, la hemos ganado, Padre, porque contra toda enfermedad, contra todo problema de dificultad, de angustia, de enfermedad, Señor, tú estarás delante de nosotros. Gracias te damos, Señor, gracias, aleluya y gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Alabanzas El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. porque Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna.
Amén, Padre amado. Y vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, alabarte. Bendícenos, Señor, como tu pueblo que viene con el corazón contrito y humillado, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, y para agradecerte todas tus misericordias. Y así te damos la gloria en esta mañana, Señor Jesús, porque tú nos has traído aquí, Padre, para servirte, para alabarte. Siervos inútiles somos, Señor, pero tú úsanos, Padre, como a ti mejor te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y vamos a recibir a nuestra hermana que trae en esta mañana la palabra. Y bendecimos el nombre de nuestra hermana para que esta palabra, Señor, tú la uses como a ti te agrade, Señor, y que esta palabra sea solamente para bendición y edificación a nuestras vidas, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estén ustedes viendo. Es una bendición, mucho gusto en volverlos a tener juntos. Es una bendición poder estar con la Iglesia Emmanuel. Gracias por la invitación que me hace la amada Iglesia. Y pues vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. Y primeramente vamos a elevar una oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Te adoramos, te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas libertad en nuestro pensamiento. Llevamos cautivo todo pensamiento que se levante orgulloso contra el conocimiento de Cristo, para que sea sometido, Señor, a la obediencia, para que seamos, Señor, instruidos en tu palabra, en la revelación de lo que tú quieres para nuestra vida. Estamos atentos, Espíritu Santo. Estamos atentos a lo que tú quieres hacer en nosotros. Y como dice tu palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida, así como es en el cielo, hágase aquí hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ya tu palabra es bendita, pero queremos, Señor, ser bendecidos a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana vamos a meditar en Romanos 8, del 19 al 23. La palabra de Dios nos dice, en la Nueva Versión Internacional, que tiene un lenguaje un poquito más adecuado y sencillo, dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración o como dice la Antigua Versión, a vanidad. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso, pero quedó firme la promesa de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si estuviera en dolores de parto,
Y no solo a ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esta hermosa palabra de Dios, qué hermosa ver que dice la palabra que la creación tiene un anhelo ferviente, un anhelo grande, constante, porque los hijos de Dios seamos revelados. Somos anhelados por la misma creación, ¿verdad? Es lo que dice esta escritura. Somos anhelados para que los hijos de Dios seamos manifestados. Santiago nos dice, es la epístola de la cual habla, que pide una evidencia de supremo llamamiento, una evidencia que requiere un veredicto, que somos hijos de Dios. La palabra de Dios aquí nos dice que la creación toda aguarda y aún gime porque los hijos de Dios seamos manifestados, porque los hijos de Dios seamos vistos, todo lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Una vez que la creación fue sometida también a esclavitud por causa del pecado de Adán, que fue que sometió a la autoridad de las tinieblas a esta creación que fue hecha perfecta, que fue hecha armoniosa con el hombre y el hombre con ella y con el plan de Dios sobre todo. La creación hecha al plan de Dios de manera perfecta. Pero la creación fue vulnerada, fue atacada, fue violentada por causa del pecado del hombre, porque recordemos que esta autoridad le fue dada al hombre para sojuzgar, para cuidar, para vigilar, para administrar todos los recursos de esta tierra, de esta creación. Fueron dadas al hombre para que fuera cuidada, que fuera ese jardín, ¿verdad? Que fue toda la creación, fuera cuidado, fuera atendido, fuera trabajado, fuera bien administrado. Pero una vez que el pecado entró por un hombre, no solamente la humanidad nos vimos afectados por generación y generaciones, sino que la misma naturaleza fue violentada y sufre aún por este pecado. Mas al hombre que le fue dada esa autoridad, pues él deliberadamente entregó esa autoridad al diablo. Pero gracias a Dios que el segundo Adán, que es Cristo, vino a recuperar esa autoridad y le fue quitada al diablo, al enemigo, toda la autoridad que tenía sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno y la muerte. Pero aún así, la creación necesita ser liberada, necesita manifestarse la misericordia de Dios a través de los hijos de Dios, para que esta creación, sea que fue sometida no por su voluntad, sino por la voluntad del que le entregó, ¿verdad? Y fue sometida para que le quedara la esperanza de ser liberada. De la creación misma sea liberada de la corrupción que le esclaviza, así como el hombre fue esclavizado al pecado, pues si él era la autoridad, ¿verdad? Él fue mismo, la creación misma fue sometida a la esclavitud, y es necesario y pide que sea alcanzada la gloriosa libertad de los hijos de Dios para que también la creación pueda ser liberada. Y esto es evidente porque muchas cosas, muchos sucesos han estado aconteciendo en cuanto a la creación, ¿verdad? En que evidencia que hay violencia, que aún sufre violencia la naturaleza y que está pidiendo, está gimiendo, la tierra gime, la tierra
tiembla, los eventos naturales demandan y dicen, queremos la manifestación de los hijos de Dios, anhelamos la manifestación, mejor la creación. Y sabe y conoce a su creador, que el hombre que es rebelde y que no quiere conocer que de quién viene toda su vida y toda su fuerza. Y la creación misma demanda y sabe quién es su creador, ¿verdad? No así el hombre dice la palabra del Señor que en su rebeldía, en su obstinación, en su necedad, le rinde culto a la creación antes que el creador. Y es cómo es posible que el hombre enceguecido por su necedad, ¿verdad? Por su pecado, quiera incluso rendirle culto a la creación, que la misma creación reclama y reconoce quién es su creador, que el mismo hombre, ¿verdad? Que ha sido puesto en autoridad. Y así dice la palabra de Dios, que sabemos que toda la creación gime a una, como si estuviera en dolores de parto, como si estuviera rasgada en un gemir, en un clamor, para que seamos manifestados, aguardando, o sea, teniendo la paciencia aún cuando sufre violencia, aguardando nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Pero aún así, la creación está gimiendo y los hijos de Dios necesitamos ser manifestados. Así nos dice la palabra de Dios. Por eso, cuando Jesús estaba con sus discípulos, ellos le decían, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Cómo hemos de orar? ¿Cómo hemos de relacionarnos con Papito? ¿Cómo debemos de relacionarnos con el Padre? Y Jesús les dijo, cuando oren, oren así, ¿verdad? Y nos enseñó exactamente lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, pero no es un rezo, una fórmula, es un ejemplo de cómo, y entre esos hay clamor en el Padre Nuestro para enseñarnos, y un verso de allí nos dice, cuando oren, después de adorar a Dios y de decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que ante ti nos venimos a llegar, delante de ti nos venimos a clamar, porque no hay otro nombre debajo del cielo al cual podamos clamar más que a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, te adoramos, te exaltamos. Después de ese clamor de alabanza y de reconocimiento, viene algo bien importante. Y el Señor nos dice, venga tu reino hoy, hágase tu voluntad. Como es en el cielo, así hágase en la tierra. Entonces aquí nos podemos unir cuando la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios, para que sea evidenciada la voluntad de Dios, para que sea evidenciada, para que sea establecida la voluntad del reino de los cielos en la vida de los hombres. Porque sabemos que Dios es respetuoso. Él puso leyes en las cuales se las dio al hombre, para que el hombre, el dueño el administrador de esta casa terrenal, diera oportunidad para que invitara al Espíritu Santo, invitara a Dios, para que venga a hacerse. Él podría haber hecho marionetas, él podría haber hecho títeres, ¿verdad?, que no necesitaran ese permiso. Pero en este momento el Señor nos muestra cuán respetuoso es, incluso de lo que Él establece. Le dijo, a ti te di para que sojuzgaras esta tierra, a ti te di para que sojuzgaras este templo. Y nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Entonces nos pide que nosotros le roguemos al Padre, venga, hágase tu voluntad aquí en mi vida, en este templo no hecho de manos, en esta tierra espiritual que es mi vida. Venga, hágase tu reino, para que sea hecho como en el cielo, así como en el cielo se hace toda tu
voluntad y todo armoniosamente trabaja y todo armoniosamente está, Señor, organizado. Así también en mi vida hágase el día de hoy. Y ese es el clamor que nosotros nos enseña Jesús. Pero también hay una situación por la cual nosotros, la palabra de Dios nos enseña que el por qué nosotros debemos de pedir, necesitamos pedir que venga el reino de los cielos a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Mateo 31 hay un pasaje muy hermoso, una enseñanza muy hermosa. Dice Mateo 31, 25, perdón, Mateo 25, del 31 al 40. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando el reino de los cielos venga de Cristo, el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La creación está clamando, la creación, nosotros estamos clamando por la evidente manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación son vegetales, animales, los eventos los climáticos, la tierra, el sol, la luna, los mares, todo está. Y cabe decir que la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino evidencias, ¿verdad? Evidencias. Y aquí Jesús, el Rey, está diciendo, venid benditos de mi Padre, porque lo que yo les reservé, el reino, vino el reino heredado para ustedes. ¿Por qué? Y todos extrañamos, ¿verdad? Pero ¿por qué si nunca te vimos? Pues cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste.
por cuanto conociste mi corazón, ¿verdad? En pocas palabras, por cuanto lo tuviste en grande, el hacer misericordia a uno de estos, mi pequeñito. No está diciendo al más grande, al presidente, a los reyes de la tierra. No, está diciendo a uno de estos mis pequeñitos, aun que nadie viera ni volteara a ver a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, allí estaba yo. La palabra de Dios, cuando nosotros decimos venga tu reino, nos está diciendo venga estas evidencias de que está el reino de los cielos entre nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros podemos bendecir a otros y podemos hacer la voluntad del Padre. Me llama mucho la atención, el siglo pasado fue un siglo de avivamiento en muchas áreas, ¿verdad? Pero estábamos viendo 450 aniversario de la traducción de la Biblia, de la palabra de Dios en la versión Casiodoro de Reina. Y cuando se hizo esta celebración, un hermano muy instruido, muy especial en México, el hermano de Calacuaya, el pastor de Calacuaya, dio una reseña tan hermosa de todo lo que la palabra de Dios y del pueblo evangélico ha sido en México, hablando de que un avivamiento muy grande, muy hermoso en el siglo pasado acerca de la palabra de Dios. ¿Y por qué viene esto? Porque hermanos que pidieron exactamente, que entendieron el propósito de que toda la creación está pidiendo que los hijos de Dios seamos manifestados para tener evidencias de que ese reino de Dios está entre nosotros, ¿verdad? Y el hermano relacionaba que desde el siglo, en 1827, por ejemplo, el doctor José Luis Mora se asoció aquí en México, empezó a asociarse a la Sociedad Bíblica Británica para poder traer la palabra de Dios traducida aquí en México. Entendió que la palabra de Dios era importantísima para un desarrollo espiritual, no solamente, sino social. Recién nacida la independencia de nuestro país, y él estaba entendiendo esta importancia de llenar la palabra de Dios a una nación nueva, a una nación. Este hombre entendió que es importante no solamente ser contemplativos en la iglesia. A veces hemos entendido que el ser hijos de Dios nada más es estar contemplativos, o sea, es decir, recibir, contemplar en la casa de Dios, o a través de las redes, o en este momento por la nueva normalidad, o a través de nada más relacionarnos con la palabra y ya, no dar fruto. Este varón entendió que tenía que hacer algo. No sé si ustedes identifiquen al doctor José Luis Mora, pero este hombre es el autor de este apotegma que nosotros conocemos y se lo atribuimos a don Benito Juárez. En realidad no es él, lo sabemos muy bien los que hemos estudiado historia de México, que este apotegma es producto de este doctor, que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y este hombre, él escribía sus discursos a Benito Juárez, y este es el intelectual que está detrás de él. Y evidentemente José Luis Mora era un cristiano
que sabía el compromiso que tenía de su generación, de servir a su generación, y de que no era nada más el estar dentro de una pared de una iglesia contemplativo, sino traer el reino de los cielos, el permitir que el reino de los cielos viniera a la vida, a la sociedad, a su comunidad, a su generación. Y qué hermoso ver que también fueron cristianos los que hicieron el diseño, la clave del diseño de la educación pública en México. Una nación que necesitaba salir de la pobreza con una incipiente, como decía, una incipiente independencia, y que necesitaba ser ilustrada. Una nación que necesitaba ser ilustrada, sacarla del pensamiento de esclavitud, y qué mejor forma que traer la palabra de Dios. Estos hombres entendieron el traer el reino de los cielos a la tierra, el decir: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, no solamente en mí y en mi familia, sino en mi nación. Y esto es de lo que queremos nosotros hablar. Ellos entendieron que era necesario cómo educar a una nación que por tantos años había estado sojuzgada a una esclavitud, a un sometimiento, que estaba sumida en la oscuridad, en la pobreza, en la ignorancia, en el fanatismo, porque ya también había esto. Y este también es importante ver a hombres llenos de Dios y que sirvieron a su generación, como Justo Sierra. También podemos ver que en ese tiempo, en ese siglo, no solamente la educación fue impactada, sino también la empresa, la política. Muchos entendieron, aunque fueron perseguidos, sí hubo persecución, pero hubo influencia, hubo impacto a través de sus vidas, a través de lo que hacían, de lo que ellos podían hacer. Fueron impactando a su comunidad, a su generación. Por ejemplo, Ignacio Gutiérrez, que él un hombre de Tabasco que influyó también en la cuestión prerevolucionaria. Un maestro de Esteban Vaca Calderón, un maestro de escuela dominical, que tuvo por la inspiración, obviamente, cómo mejora la palabra de Dios, despierta esa sensibilidad a los hijos de Dios. Él descubrió yacimientos metalíferos en Hidalgo y obviamente llamó a ese yacimiento, a esa comunidad Caná, como refiriéndose a Caná de Galilea. Y este hombre, precisamente sobre las enseñanzas como maestro de escuela dominical, ¿se acuerdan? Él puso ese nombre, aplicó, porque refería a la tierra prometida, una tierra rica en yacimientos metalíferos. Posteriormente, Esteban Vaca Calderón, recuerdan ustedes en la historia de México que se llevó a cabo una huelga, la huelga de Cananea, porque también él fue precursor de esta situación, de esta huelga, ya que las condiciones pues no estaban siendo las humanamente correctas para los trabajadores. Y Dios nos enseña que seamos justos, que busquemos la justicia, la igualdad. Y también muchos otros hombres, por ejemplo, los Orozco, los hijos Orozco, que también trabajaron en la revolución. Ellos eran de una iglesia metodista. A muchos
precursores de la revolución, Emiliano Zapata, Otilio Montaño, el mismo Venustiano Carranza. Se rodeaba de intelectuales que tuvieran como base la Biblia, la Escritura, para aconsejarles. Qué importancia, ¿verdad?, de que hombres que conocedores de la palabra, pero hombres sencillos, porque no era otra cosa más que hombres que habían tomado esta realidad de venir el reino de los cielos a la vida propia y poderla compartir a los demás. Estos hermanos influían en estas personas, y yo creo que ahí estaba el material del cual ellos alimentaban la visión que tenían de libertad y de independencia y de buenos, de defensa de derechos. En 1915 entonces tenemos a Zapata, a Otilio Montaño, también el maestro de escuela dominical, que él escribía los discursos a Francisco I. Madero. Qué hermoso, ¿verdad? Que también fue quien redactó la doctrina agraria de México, con énfasis con los campesinos. Qué hermoso ver también que en 1917 en Chihuahua fueron cristianos los que formaron, los que iniciaron la primer guardería en México. Sabiendo que los niños son de Cristo, entendiendo este compromiso que el Señor nos da, esta referencia de que hagamos su voluntad, que conozcamos su voluntad, que vengamos a bendecir a los más pequeñitos. Dice, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo necesitaste de cuidado? ¿Cuándo necesitaste de que alguien te cuidara? Sí. Tú eres Dios, tú eres Jesús. Pues dice, pues por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeñitos. Pues la iglesia evangélica es la que ha tenido esta visión. Dios le ha dado esta visión, y fue la que formó la primer guardería en Chihuahua. Y ya de ahí se fue extendiendo. Fue también después en esos años que el Sanatorio Palmore, con la primera escuela de enfermeras, basándose en la parábola del buen samaritano. Ahí fue donde inició en México la primera escuela de enfermeras. También en Puebla, la Universidad Madero, con la fundación del primer jardín de niños, el precursor del preescolar que conocemos el día de hoy, que se fundó precisamente el primer preescolar en Pachuca. Y fue a relación de alguien, de un hombre, una mujer que entendió que tenía que venir el reino de los cielos a la vida de su comunidad, a la vida de su sociedad, de su generación, y no nada más era estar en la iglesia de contemplativos, ¿verdad? Contemplando, sino que haciendo, orando y actuando, ¿verdad? Entonces fue muy bonito también, y podemos ver que en Monterrey la iglesia cristiana fue la precursora, fundadora de la primera asociación de padres de familia, tomando la enseñanza de que los padres deben de supervisar la calidad de escuelas, de calidad de educación que está recibiendo sus hijos, porque ellos y cada uno de nosotros somos los responsables de la educación que reciban. Entonces ahí se formó la primera asociación de padres de familia. No fue invento de nadie más, fue producto de conocer que el reino de los cielos debe de venir a nuestra vida, producto del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces también en Monterrey se formó el primer grupo mixto de enseñanza con hombres y mujeres, porque los conservadores creían que las mujeres pues no tenían derecho, porque ellas no todavía no teníamos esa calidad, ¿verdad? de persona. Entonces aún a pesar de esa
esa visión. Fue la Iglesia cristiana quien estableció que los mismos derechos había para los hombres como para las mujeres, porque delante de Cristo todos somos iguales, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino todos juntos, ¿verdad? Y entonces ahí se formó el primer grupo de enseñanza mixto para hombres y mujeres. También en Monterrey se formó la primera escuela normal de maestros para maestros y maestras. Esto también fue producto de hombres y mujeres que entendieron el compromiso de su generación, la necesidad de su generación y de que viniera el reino de los cielos a la vida de los demás. No nada más estar en una forma contemplativa en la iglesia, sino también incursionar en su sociedad, beneficiar a su sociedad, porque donde Cristo está, cuando viene la verdad nos hace libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres, y la verdad nos hace productivos, y la verdad nos hace más eficientes, más productivos, nos hace bendición. La bendición de Jehová es perfecta y no añade tristeza con ella. Toda bendición, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, y ese es el reino de los cielos habitando en nosotros, pero de manera práctica. Acuérdense que Jesús odiaba y a los que les dijo, ustedes sepulcros blanqueados, hermosos por afuera, pero con podredumbre por dentro. Dios no quiere eso. Jesús está contra todo ese tipo de religión que solamente impone reglas, pero que no tiene vida. Y entonces estos hombres y mujeres lo entendieron. Por eso hubo un avivamiento en este siglo, porque en realidad se entendieron el compromiso. También fue en estos tiempos en que en Real del Monte Hidalgo se formó la primera clase de educación física, sabiendo que la palabra de Dios dice que el ejercicio físico también es provechoso, ¿verdad? Y entonces de ahí se extendió para las demás escuelas. Fue también la Iglesia cristiana quien formó escuelas cristianas mayormente, que superaron a las católicas, y ya después se formaron las oficiales, ya hasta mucho después, pero las precursoras de educar a la nación mexicana fueron las escuelas cristianas, y superaron en grupo a las católicas. Y podemos ver algunos otros beneficios que estos hechos históricos no son hechos inventados, son hechos históricos, y si quieren ustedes y yo lo podemos ir a corroborar. También fue la Iglesia cristiana que conoció el compromiso de la palabra para venga su reino, el reino de los cielos a la vida de México. La primera escuela comercial estableciendo los oficios en cuestiones secretariales para mujeres, para que tuvieran una carrera, y fueron ellos quienes establecieron también esta derecho, la Iglesia cristiana, de que las mujeres tuviéramos derecho al voto. No fue sino hasta que el presidente Lázaro Cárdenas que impulsó la ideología comunista, que fue que pidió que no pidió, sino que estuvo sesgando, limitando a la iglesia, donde la iglesia empezó a ausentarse de este andar en la sociedad, de esta incursión en la sociedad, de traer el reino de los cielos y la bendición a la sociedad mexicana, y se autoexilió
dice la historia que se autoexilió, empezaron a desaparecer y a encerrarse. Esta idea de que no, tú te debes de encerrar, la iglesia debe de estar sumida en sus cuatro paredes y no debe de estar incursionando en ningún otro ámbito educativo, empresarial, político, no debe de estar metido en eso. Vaya y reclúyase allí en sus cuatro paredes en la iglesia y incluso en la misma iglesia autocensurarse. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? Perdió el enfoque, perdió el compromiso, perdió el gemir de que en su propio espíritu, como dice la palabra, que gemimos con gemidos indecibles, ¿verdad? Dejó de clamar, dejó de buscar y se conformó. Dejó de entender que el Señor nos pide que seamos prácticos, que seamos no solamente de palabras, sino de hechos, como decía en Mateo 25. ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo vimos que tenías alguna necesidad? Nunca. Pues dice, si no lo hiciste a estos mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Y empezó una oscuridad en esos ámbitos, no prensa, no educación, no salud, la iglesia escondida, no notable, la iglesia que escondió la palabra, que no permitió que esta escritura viniera a dar frutos, como esta otra incursión hermosa de las primeras fue la iglesia cristiana quien estableció las grafologías lingüísticas de las lenguas nativas, de los dialectos, o como antes les decían, de las lenguas indígenas en México. Antes nada más se pasaba de manera oral, pero fue esta incursión del Instituto Lingüístico de Verano quien estableció esas grafologías para que la lengua no se perdiera y entonces se pudiera aprender y estudiar en maya, en náhuatl, en otomí, en tzotzil, en todas estas lenguas que bien podrían haber desaparecido, porque este Instituto Lingüístico de Verano tuvo mucho que ver para que se preservara, porque ya hay palabra de Dios en maya, ya se tiene. Y entonces esto fue de tal impacto que en muchas partes del mundo se imitó esta acción y por lo tanto se ayudó a preservar este tipo de lenguas en otras partes del mundo. Vemos cómo la iglesia cristiana cuando conoce el compromiso que tiene de traer el reino de los cielos, y va a decir, ¿y cómo eso va a ser el reino de los cielos? Claro, porque, por ejemplo, una persona de lengua tzotzil que conoce cuál es la verdad y la verdad le lleva libre, obviamente va a dejar de pecar, va a dejar de buscar lo malo y va a empezar a conocer el plan de Dios para su vida. En días pasados yo veía un estudio que hicieron en el cerebro de varias personas y las pusieron a leer la palabra de Dios. Y entonces empezaron a hacer una tomografía y veían cómo se activaba algunas partes del cerebro por una ocasión, un día de la semana que leían la Biblia y se veía actividad en el estudio. Empezaron a aumentar y poner 2 días. Había sí un incremento, pero relativamente no muy grande. En 3 días se veía otro incremento, algo considerable, pero cuando eran los 4 días se rebasaba como un límite y todo el cerebro aparecía activo,
activo, de manera que podían ver que despertaba la inteligencia, la meditación, muchas formas del pensamiento empezaban a activarse de manera acelerada. No se digan todos los demás días, pero al cuarto día de tener la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, se veía una activación generalizada del cerebro. Y esto nos puede enseñar también que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y la tenemos, la atesoramos, la hacemos carne en nosotros, que pedimos que el Señor venga a hacer su reino, su palabra en nosotros, no podemos quedarnos quietos. Nada puede estar igual, nada puede estar quedándose igual. Se empiezan a mover las aguas, se empiezan a mover las cuestiones espirituales, los eventos espirituales, ¿verdad? Como pasó en el portal de Bethesda, que aquel paralítico, ¿verdad?, que no tenía ni quién lo podía meter, cuando se mueven las aguas para que pasen los milagros, viene Jesús de Nazaret, viene la palabra viva y suceden milagros y suceden cosas maravillosas. Por eso el Señor nos enseña, venga a tu reino. Una persona, un individuo que conoce el propósito que la palabra de Dios tiene y que el reino de Dios tiene en su vida, pues obviamente no se va a quedar quieto ante una necesidad, ante una cuestión que ve a su alrededor, porque la palabra de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos hechos que veía el Señor allá en Mateo 25, cuando dice: ¿cuándo te vi en la cárcel? ¿Cuándo te vi necesitado? ¿Cuándo? Pues por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, por cuanto tenías mi palabra en tu corazón y me amabas, amaste también al prójimo y te amaste a ti. Te amaste a ti, te cuidaste, hiciste lo correcto. Entonces el Señor nos enseña, hermanos, a que nosotros entendamos que este es el tiempo de nuestra visitación, que este es el tiempo en el que el Señor está pidiendo que nosotros actuemos, que nosotros andemos en la fe, que andemos en el amor y practicando la hermosura de nuestro Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, porque cuando pasa el Señor, cuando está en nuestra vida, algo sucede, algo maravillosamente hermoso sucede. Se rompen las cadenas, se abren las prisiones, dice un canto, y todos libres son, libres de sus cadenas emocionales, espirituales, físicas. El Señor nos hace libres, ¿verdad? Y el que conoceremos la verdad, y la verdad nos hace verdaderamente libres. Cuando la palabra es carne en nosotros, cuando no hay, que no podemos contener la palabra, es tan grande, tan absoluta, que tiene que salir de nuestro interior, ¿verdad? Y tenemos que empezar a vivirla, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque dice: la creación tiene un anhelo ardiente. Tú eres la creación de Dios, y tú y yo necesitamos estar en un anhelo ardiente de ser manifestados en esta tierra, de estar orando por nuestras autoridades, de estar orando por aquellos jueces que están haciendo cosas incorrectas, de aquellos ministerios públicos que se prestan todavía para cosas incorrectas. Han cambiado muchas
muchas cosas, pero la solución no es un partido, la solución no es un partido político, la solución no es un hombre en la eminencia, en la dirección de este país. La solución es la palabra de Dios que va a través tuya y mía. La solución es Cristo, la solución, y Cristo ya hizo todo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca en la palabra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida y hágase tu voluntad. No nos gustan las cosas que están sucediendo, qué bueno que no nos gusten, pero es nuestro deber hacer que esto, que venga el reino de Dios en la vida de nuestra nación, que en vez de juzgar y de achacar y de señalar, nosotros doblemos rodilla y digamos: Señor, ¿qué tengo que hacer en esto? No me gusta la educación que están recibiendo mis hijos, no me gusta la filosofía que les están metiendo en la cuestión de ideología de género. ¿Qué tengo que hacer? No solamente quejarme o decir: ay no, esto es imposible, no, esto no lo puedo hacer yo. Pues evidentemente tú no, tú solo, pero tenemos nuestras armas de milicia, son poderosas, no son carnales sino poderosas. Y nosotros, la palabra de Dios nos dice que echemos mano de la vida eterna. ¿Qué está pasando en la cuestión de la economía? ¿Cómo el Señor usó a José para prevenir de una sequía, de la muerte a toda una nación y a la nación de Israel? ¿Cómo Dios lo usó? Pues Dios te puede estar usando ahorita a ti para administrar los recursos, para enseñarte, para que tú enseñes a otros a cómo administrar recursos y cómo dice la palabra de Dios que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a administrar yo los recursos? Si dice que en el barbecho del pobre, ni siquiera dicen en el barbecho del rico, dicen en el barbecho del pobre. ¿Por qué? Pues porque la falta de recursos es una cuestión de falta de sabiduría, no de recursos, porque el Señor ha hecho que esa creación que aún está sometida en contra de su voluntad, hace que retoñe la vida. Tú ve y la vida retoña. Dios ha hecho tan prolífica esta creación, esta naturaleza que retoña, algo que puede estar ya casi muerto. Dios lo hace florecer, producir a los animales, todo viene de Él. Pero a nosotros nos hace falta sabiduría para administrar esos recursos. ¿Qué estoy administrando? ¿Cómo estoy administrando todos los recursos que Dios me ha dado? Y dice su palabra, Él da la bendición y no añade tristeza con ella. ¿Qué estamos haciendo para bendecir a otros, para ser de bendición para otros, para hacer de gracia, y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Y eso no nada más es en el Evangelio, es en todas las áreas. El Evangelio es integral. El Evangelio no nada más es palabra y hecho, es integral, es en todas las esferas, en el espiritual, en el físico, en el emocional, en el social, en el médico, en todas las esferas. Entonces, ¿en qué parte de nuestra vida necesitamos ser ejemplo para otros? Bendición para otros, en esa pequeñita cosa que Dios nos ha dado. Ahí el Señor quiere que florezcamos, ahí quiere el Señor que demos algo pequeñito. Dice la palabra de Dios que el que le diera un vaso de agua frío, ni siquiera te dice caliente, dáselo caliente con un tecito y le pones tantita miel, no, te dice un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. ¿A dónde Dios nos está llamando para servir? ¿A dónde Dios nos está pidiendo que vayamos con los zapatos del Evangelio en decir y actuar?
No nada más, sí, que el Señor te bendiga, yo voy a orar por ti, qué bueno que eres por ellos. Pero donde Dios te está diciendo, sé apoyo, sé ayuda, ponte los zapatos de Él, donde Dios te está diciendo. Como estos hombres y mujeres del siglo pasado, porque ya podemos decir que el siglo, incluso el milenio pasado, que tuvieron ese avivamiento de la palabra y la llevaron a cosas prácticas que ellos estaban viviendo. No se quedaron solamente como maestros de escuela dominical con sus ministerios, dones. No, se fueron algo más. Llevar a la práctica, a la vida diaria, todo lo que Dios les estaba dando. Y es lo que Dios nos pide. La creación a una gime como dolores de parto, para que nosotros podamos estar evidenciando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que venga el reino de los cielos a nosotros. La creación aguarda, está esperando que tu hermano, que tu hermana puedas manifestarte y bendecir a esta nación, bendecir esta sociedad, bendecir a la familia, no solamente a la iglesia, no solamente a los que tienes a tu lado, no solamente a los que te aman, bendecir a los que no te aman. Y porque el Señor es un Dios de evangelio integral, Él es integral. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle que nos ayude para que entendamos cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, pequeñito, grande, pero es un propósito que Dios tiene para nosotros y nos quiere usar. Padre eterno, te damos gracias, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que produzca fruto abundante, Padre, que nos ayudes a ponerla por obra, que llevemos tu palabra, Señor, a la práctica, como dice tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, esta creación está reclamando, está demandando hijos del reino, hijos de Dios, para que seamos manifestados, para que traigamos bienestar y bendición a esta nación, a este pueblo, Padre, a esta nación que está necesitada, Padre eterno. Ayúdanos a no quedarnos, Señor, inmunes, Señor, a esto, sino que seamos, Padre, activos, Padre, en el llamado que nos has dado, que busquemos primeramente el reino de Dios y tu justicia, Señor. Pedimos, Señor, que sea establecido tu reino en nosotros, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella, Padre, porque para eso nos has puesto en esta tierra, para hacer bendición, para hacer luz, para hacer sal, para hacer bendición, papá. En el nombre de Jesús te rogamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos a la iglesia Emanuel, la bendecimos, Señor, y declaramos que esta tu iglesia, tu pueblo, toma el lugar que le pertenece para bendecir esta nación en todo sentido, Señor, porque viene tu reino a nosotros y nosotros compartimos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En el nombre de Jesús te damos gracias.